en estas últimas horas hubo una cumbre, estaba habiendo una cumbre muy importante en las Naciones Unidas. Se tiene que hablar sobre la sostenibilidad del planeta, países emergentes, la guerra de Ucrania. Obviamente se están debatiendo muchos temas. Les tengo que ser sincero que son muchas promesas y pocas situaciones cumplidas. Creo que eso marca también, todavía falta, pero creo que no va a haber grandes acuerdos. Ojalá me equivoque, y eso marca un poco en lo que está el mundo. El presidente Zelensky está en Nueva York, seguramente va a acaparar la mirada de la prensa internacional cuando dé su discurso. Y otro de los temas, antes de ir pero estoy tratando de llegar a lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? Otro de los temas también fue, en estas últimas horas, la liberación de rehenes estadounidenses con doble nacionalidad. Estadounidenses, pero también iraníes. Y todo eso llevó un acuerdo de muchos años. El que más tiempo estuvo, de los 5, estuvo 8 años preso en una cárcel iraní. Y para destrabar esa liberación, Estados Unidos descongeló $6.000 millones que tenían congelados por sanciones contra Irán. Y hablando de sanciones, y hablando de esta cumbre internacional, mientras la mirada está puesta en lo que está pasando en Nueva York y quizás justamente en la liberación de estos 5 ciudadanos estadounidenses, algo le estaban contando en el programa anterior, se está gestando una crisis que puede ser muy importante. Hace muchos años el mundo estuvo al borde de una guerra la verdad que si se comenzaba a dar esa situación, uno no sabe cómo podía terminar. En realidad en todo tipo de conflictos, pero la posibilidad del bombardeo por parte de Israel de las centrales nucleares iraníes es una situación que de darse puede hacer que la guerra de Irak sea mucho más pequeña, ¿no? La verdad es que la posibilidad de ese conflicto debería preocuparnos y mucho. Y creo que en estas últimas horas se volvió a gestar esta posibilidad. En las Naciones Unidas también va a estar el primer ministro israelí. Hace muchos entre los discursos emblemáticos en las Naciones Unidas, obviamente hay varios de Castro. Está el de Hugo Chávez, ¿se acuerdan? Cuando llegó al escenario principal y dijo acá huele a azufre porque había hablado Bush. Y otro de los discursos llamativos y que son recordados era el de, en ese momento era primer ministro de Israel y otra vez vuelve a ser primer ministro de Israel, Netanyahu, donde dibujaba, como si fuese un dibujito animado, una bomba y decía que Irán estaba a minutos de fabricar una bomba atómica. La verdad es que durante todos estos años, por más que Israel decía que Irán estaba a 40 minutos, eso afortunadamente no sucedió, pero hoy estamos otra vez encendiendo la mecha de esta crisis nuclear en torno al desarrollo justamente nuclear de Irán. Para evitar esa guerra, que yo les decía, estuvimos muy cerca de que sucediera, hubo un acuerdo nuclear en el año 2015. Europa, Estados Unidos y otras naciones, entre ellas Rusia, a último momento, era la presidencia de Obama, a último momento lograron un acuerdo con Teherán para que entregara el uranio enriquecido que tenía en su poder para evitar ese conflicto. Ese uranio fue a Rusia. El uranio enriquecido sirve para, obviamente, fines pacíficos, pero a un determinado porcentaje de enriquecimiento, más de 90, sirve para la fabricación de una bomba atómica. Bueno, en estas últimas horas, lamentablemente, Irán, que tiene firmado un acuerdo de no fabricar una bomba nuclear, y como a veces se duda de que eso pueda ser así y hubo muchas sanciones, bueno, cuando llegó Trump pateó el tablero, hubo una nueva crisis y a partir de ahí estamos a los tumbos con ese tema. Me estoy alargando, pero me parece que es muy importante. Bueno, en estas últimas horas hubo una situación realmente que desconcertó, y es que Irán prohibió la entrada a determinados lugares a los inspectores de las Naciones Unidas que hasta ahora vigilaban sin problemas, vigilaban o controlaban, no es la palabra, que Irán cumpla los acuerdos que firmó. Bueno, ahora Irán dijo no, acá no pueden entrar, acá tampoco, y a partir de ahí hubo una alerta de la Agencia Atómica de las Naciones Unidas que lidera el argentino Rafael Grossi. El jefe del Organismo de Control Nuclear de las Naciones Unidas, Rafael Grossi,
condenó lo que consideró una medida desproporcionada y sin precedentes de Irán al prohibir a múltiples inspectores asignados en el país y prohibiendo su supervisión de las actividades atómicas de Teherán. La medida de Irán es una respuesta a un llamado encabezado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania en la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica esta semana para que Teherán coopere inmediatamente con la agencia atómica en cuestiones que incluyen la explicación de los rastros de uranio encontrados en sitios no declarados. Grossi dejó claro, sin embargo, que creía que Irán había reaccionado exageradamente. En una carta, Rafael Grossi afirmó: «Hoy, la República Islámica de Irán me informó de su decisión de retirar la designación de varios inspectores experimentados de los organismos asignados en el país. Estos inspectores», dijo Grossi, «se encuentran entre los expertos más conocidos del organismo y cuentan con conocimientos únicos en tecnología de enriquecimiento. Han realizado una labor de verificación esencial en las instalaciones de enriquecimiento de Irán que están bajo las salvaguardas de este organismo». Esta decisión no hace más que tensar aún más las relaciones entre Irán y Occidente y ponen a esta crisis nuclear en el foco de mira de Israel.